Continuamos con nuestra serie Dios, quiero conocerte. Y el propósito de esta serie es ayudarte a que tú y yo fortalezcamos nuestra relación con Dios. A que podamos tener una relación con Dios sólida, bonita, fuerte, en donde tú y yo podamos decir, estoy conociendo a Dios. ¿Pero por qué, Ángelo? Porque es difícil confiar en alguien que no conocemos. Usted muchas veces va a escuchar aquí en la iglesia que le decimos, oiga, confíe en Dios, pero ¿cómo confiar en alguien que no conocemos? Es por eso que la Biblia dice lo siguiente, en el Salmo capítulo 9, versículo 10, dice, los que conocen tu nombre confían en ti. Durante las últimas semanas hemos venido hablando de las diferentes maneras como Dios se reveló, como Dios se ha venido dando a conocer. Y una de las maneras como se dio a conocer es dando a conocer su nombre. Y alrededor de su nombre, Él comenzó a revelar y a dar a conocer diferentes facetas de Él como persona. Pero cuando conocemos a Dios, al conocerlo, muchas cosas comenzamos a descubrir de Él. Por ejemplo, mire lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 6. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Cuando yo entiendo de que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande, que no hay nada imposible para Él, no solamente sé de un Dios, experimento un Dios. No solamente sé que Dios está arriba en el cielo, en su trono, sé que Dios es poderoso para intervenir, para obrar y para hacer algo a nuestro favor. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos un momento de oración. ¿Por qué? Porque en el momento de oración es la oportunidad donde tú y yo le presentamos a Dios nuestras inquietudes, nuestras peticiones, nuestras necesidades y le decimos a Él que Él pueda intervenir, que Él pueda extender su mano, que pueda hacer algo a nuestro favor. Para todos aquellos que de pronto vinieron hoy es su primer domingo, de pronto no vinieron las semanas pasadas, déjenme darles rápidamente un resumen de lo que hemos hablado. Hace 3 semanas aproximadamente hablamos acerca del nombre personal de Dios. Dios se reveló con un nombre. Y entonces las primeras 4 letras se llama el tetragramatón. Y es que para el judío el nombre de Dios es impronunciable. Y al ser un nombre impronunciable, se latinizó y la primera manera fue colocándole vocales, la vocal de la A y la E. Entonces se puede sonar como Yahweh. Pero para que sonara un poco más latino, entonces le colocaron después la E, la O y la H. De ahí sale la palabra parecida a Jehová, que es la que tenemos en la parte de abajo. Pero en síntesis, ese nombre personal de Dios es la manera personal como el que se quiso revelar. Un Dios personal, diga conmigo un Dios personal. Aunque Dios es Dios, aunque Él es santo y soberano, se reveló de manera personal. Y como les decía hace 3 semanas, me encanta el hecho de saber de que aunque Dios se reveló de manera personal, Jesús lo presentó como Padre. Y el que tú y yo tengamos un Dios como Padre, lo hace todavía más cercano. Hace 2 semanas, 2 semanas sí, hablamos acerca de conociéndolo en medio de la debilidad. Y hablábamos de que en medio de nuestra debilidad, en ese proceso de conocer a Dios como nuestro sanador, aprendíamos que el camino hacia la bendición tiene un desierto, que en esa ruta hacia la bendición se revelan aspectos de nuestro corazón, que Él permite que Dios obre a su modo, y no, es el permitir que Dios obre a su modo y no a mi modo, y es aprender a hacer la vida a modo Él. La semana pasada vino el pastor Pepe Mendoza y él nos habló acerca del Salmo 116 y nos presentó a Dios como el Dios que está en medio de nuestras angustias y está con nosotros, que es el Jehová nuestro pastor. Y estuvimos hablando y estuvimos navegando en medio de ello, pero el día de hoy le voy a compartir un nombre hermoso con el cual Dios se reveló. Y ese nombre es Jehová Jireh, o el Señor nuestro proveedor. Y para ello quiero que abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 8. Usted va a encontrar las notas en la pantalla para ayuda suya, pero mire lo que dice la Biblia. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios
sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma a tu hijo, a tu único, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista, vio el lugar a la distancia. Versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. De esta historia, donde Dios se revela como Jehová Jireh, hay varias lecciones importantes que yo quiero dejar en su corazón y que van a ayudar a ti y a mí a que, como se llama el mensaje de hoy, conociéndote cuando las cosas no parecen tener sentido. Es en momentos cuando las cosas no parecen tener sentido que Dios se está preparando para revelarse de una manera especial para ti. Y quiero dejarle el primer punto en esta mañana, y es el siguiente. Cuando las cosas, Dios se va a dar a conocer como nuestro proveedor en los momentos contradictorios de la vida. Vayamos nuevamente a la cita. Vemos la historia de un hombre llamado Abraham. Creo que ya hemos hablado en varias oportunidades acerca de él. En Génesis capítulo 12, Dios se le revela a él y Dios le da una promesa de bendición para él, que haría de él una nación grande, que él sería un pueblo de bendición, pero que esa promesa se vendría a cumplir a través de ¿qué? De este hijo que Dios le había dado, que se llamaba Isaac. Ahora vemos a Abraham en una circunstancia, en un momento contradictorio de su vida, porque vemos a Dios pidiéndole que hiciera algo con aquel que tanto amaba, con un hijo que tanto esperaba y con el que supuestamente era el hijo con el cual se cumpliría la promesa. Un momento contradictorio, un momento que no parecía tener sentido. Veamos por qué, Ángelo. Porque no tenía sentido que Dios le esté pidiendo que sacrifique a su hijo por el cual había estado esperando tanto. No tiene sentido. No tiene sentido y es contradictorio que Dios le dé una promesa sobre la base de ese hijo y que ahora Dios le esté pidiendo que lo sacrifique como un holocausto. No tiene sentido. Es contradictorio la solicitud de Dios, ya que esto iba a generar una crisis emocional para él. Mire que la Biblia dice el hijo que tanto amas, pero imagínense la crisis que iba a generar a nivel familiar. Es contradictorio. No tiene sentido lo que socialmente Dios estaba pidiendo, ya que ¿qué iban a pensar las personas que estaban alrededor? Circunstancias y situaciones que no parecen tener sentido, pero es en momentos como esos donde yo le puedo decir lo siguiente: Dios se está preparando para revelarse a tu vida y a mi vida. No tiene sentido. Hay una frase que yo le quiero compartir en esta mañana, mi amada iglesia, y es esta. En la vida, cuando Dios quiere mostrarnos una faceta de Él y su habilidad para ser nuestro proveedor, será en situaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, en momentos la Biblia nos llama a amar. Diga conmigo, amar. Pero no está diciendo solamente que hay que amar al que me ama, sino que la Biblia dice: pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No tiene sentido.
No tiene sentido a veces esas solicitudes que Dios hace, pero a través de ellas es porque Dios se quiere dar a conocer. No tiene sentido en momentos tener que ayudar a alguien que no quiere dejarse ayudar. No tiene sentido, pero Dios nos llama y nos invita a que ayudemos, porque el que ayuda va a recibir ayuda en algún instante. En momentos de la vida, como Katy decía, no tiene sentido el hecho de tener que diezmar o ofrendar. Siempre he pensado de que en mi cabecita dice, yo necesito más de lo que recibo. ¿A cuánto nos pasa eso? El salario no me alcanza, la inflación está subiendo, los precios nos bajan, las tortillas están más caras, todo está más caro. Y la lógica te dice una cosa, pero la Biblia dice en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme en la prueba. La lógica dice no tiene sentido, pero Dios está invitando, retando y diciendo que lo hagamos. No tiene sentido en momentos que Dios nos diga perdonen. No merece el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la Biblia dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Hay muchas cosas en la vida que no parecen tener sentido. Hay muchas cosas en la vida que son contradictorias. Son muchos los momentos que tú y yo tenemos que experimentar, pero detrás de ellos Dios está preparándote a ti y a mí para revelarse como Dios nuestro proveedor. Habrá alguien aquí en este momento que está enfrentando una crisis familiar y de pronto las voces que ha recibido es, vete de ahí. Mas hoy Dios te dice, lucha. Porque vas a ver a Dios como el proveedor de fuerzas, de camino para que las cosas se arreglen. No tiene sentido. De pronto hay alguien que dice aquí, tengo un problema económico. Y la lógica te dice a ti, lo primero que tengo que hacer es escribir el cheque para pagar la renta. Mas Dios te dice, lo primero que tienes que hacer es escribir el cheque para darle a Dios lo que es de Dios. Y vas a ver cómo Él puede ser el proveedor y el ayudador en tu vida. Cosas que no tienen sentido preparan la plataforma para conocer al Señor como nuestro proveedor. Número 2. En el camino de conocer a Jehová Jireh como nuestro proveedor es un elemento. Es un desarrollador de fe. Es un desarrollador de fe. Vayamos a la cita bíblica. Génesis capítulo 22, versículos 3 al 5. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar. 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos, pero mire la parte final, dice, volveremos enseguida. Marque esa frase, volveremos enseguida. Abraham sabía la indicación que Dios le había dado. Sacrificar a su hijo representaba matar a su hijo. Pero él en su fe, yo defino la fe como confiar en Dios, caminar de la mano de Dios. Él tenía la fe de que regresaría con su hijo. Pase lo que pase, no sé si finalmente me tocaba o no. Él sabía, él dijo, vamos a subir, pero vamos a regresar juntos. Y me parece hermoso que la Biblia registre cómo Abraham con diligencia y prontitud lo primero que hizo fue levantarse, organizarlo todo y salió de camino y dijo, vamos a hacer lo que toca hacer con la esperanza de que vamos a regresar. Alistó, preparó. Yo creo que él dijo, es mejor levantarme bien temprano. No quiero tener una conversación con mi esposa, decir lo que Dios me ha dicho, porque puede que esto entorpezca todo. Se levantó y se fue.
pero se fue con la fe de que Dios iba a hacer algo. Se fue con la fe de que Dios iba a intervenir. Se fue con la fe de que Dios iba a poner su mano. Se fue con la fe de saber de que iba a ver a Dios a su favor en medio de ello. El elemento fe es explicado en el libro de Hebreos, en donde, mire lo que dice la Biblia. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac, aun cuando le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso, Ángelo? Cuando Abraham fue camino a ese monte de Moriah, cuando Abraham estaba listo para hacer esto, él tenía la fe de que si su hijo moría, Dios lo podía levantar. Contradictorio lo que estaba viviendo, difícil de entender, pero era la plataforma para comenzar a desarrollar el elemento de ¿qué? De tener fe en Dios, de confiar en Dios, de que tu vida y mi vida está confiando en Dios. Quiero decirte algo práctico, y es esto: la fe es útil para cuando estamos pasando por eventos difíciles. Porque si estamos bien, obviamente la fe trabaja. Pero cuando estamos pasando momentos de reto, la fe es útil porque es en esos momentos en donde sabemos que Dios va a fortalecer, Dios va a confortar, Dios va a traer paz, Dios va a traer dirección, Dios va a mostrar un camino, Dios va a mostrar una ruta en donde nosotros vamos a poder ver algo va a pasar, de alguna manera Dios se va a dar a conocer. Es por eso que Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice lo siguiente. Hágase conmigo, por favor. Pon en las manos del Señor, ¿qué? Todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ponlos en las manos del Señor. No tiene sentido muchas cosas que yo veo. No tiene sentido muchas cosas que yo oigo. No tiene sentido muchas cosas que yo veo en las redes sociales o en las noticias. Pero cuando yo pongo eso en las manos del Señor y decido confiar y Dios me está pidiendo algo, ¿qué va a pasar? Los proyectos se cumplen. ¿Está conmigo, cierto? Número 3. Continuamos con Abraham en su experiencia de conocer al Señor como su proveedor. Y en ese proceso hay que aprender a ejercitar la adoración. Diga conmigo, ejercitar la adoración. Volvamos al versículo 3. Al versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí que adoraremos. Abraham no iba a hacer un asado a la Isaac, no iba a hacer una carnita asada, no. Abraham sabía que todo lo que estaba sucediendo en su vida era un acto de adoración a Dios. En los momentos inexplicables de la vida, en los momentos que no parecen tener sentido, en las circunstancias adversas de la vida, en donde Dios está pidiendo algo que no parece tener razón, para ti, para mí, tiene que comenzar a verse como actos y momentos de adoración. Y yo con esto pensaba lo siguiente. En el camino de conocer a Dios como nuestro proveedor, Él quiere gente de su corazón, no solamente gente que va a estar esperando algo de parte de Él. A mí me preocupa mucho cuando viene la gente a la iglesia en búsqueda de la ayuda de Dios. Y puede que Dios te ayude por amor y Dios intervenga en tu vida, pero después de que Dios ayuda a la gente, se olvidó de Dios. Y la gran verdad es la siguiente: cuando tú y yo conocemos a Dios, la meta es que conozcamos su corazón, lo conozcamos a Él, y no por llenar un edificio, y no por llenar una silla, es por el hecho de que tu relación con Dios se desarrolla, se fortalece y crece. Los momentos
que no tienen sentido y contradictorios en la vida no son para que tú y yo nos quedemos con las cobijas hasta el cuello, las cortinas cerradas, lamentándome por lo que está pasando y sucediendo y llorando. No, son momentos para que tú te levantes de esa cama, te des una ducha y salgas corriendo y vengas a este lugar para que con lágrimas en tus ojos comiences a alabar y adorar a Dios. Déjeme darle un consejo. ¿Me permite darle un consejo? ¿No se pone bravo conmigo? Una vez un amigo me dijo, el momento más importante del servicio es la palabra. Yo, ¿me estás halagando o qué? Yo le dije, no, el momento más importante del servicio, todo el servicio es importante, pero ¿sabe cuál es un momento de los momentos más importantes del servicio? Son esas 3, 4 canciones que tenemos acá, porque a través de ellas tú y yo podemos derramar nuestro corazón y expresarle a Dios nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro dolor, porque después de haber hecho eso, tu corazón va a estar más tranquilo para poderlo escuchar a Él. Yo quiero motivarlo a que llegue a tiempo, no porque es que el edificio se ve vacío, eso es lo de menos. Es para que tu corazón y el corazón de Dios se conecten a través de la adoración. Es para que en esos momentos cuando tú estás en angustia, en incertidumbre, en donde no hay claridad en cosas de tu vida, lo mejor que tú puedes hacer es venir, alabar a Dios, levantarte. Si no te sabes la canción, por lo menos levantas tus manos, y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que patalear ahí en tu silla, patalea en tu silla, pero lo estás haciendo con tu Señor. ¿Está conmigo, cierto? Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿A cuánto les gustan los deportes? Oiga, creo que es el otro año que es el mundial acá, ¿cierto? ¡Wow! ¿A cuánto les gusta el soccer? Si a usted le regalaran un ticket para ir a ver México, Estados Unidos, ¿a qué hora va a llegar usted? Le puedo asegurar que usted va a estar allá 1 hora antes porque usted dice, yo no me quiero perder un detalle de esto. Le puedo asegurar que usted dice, yo quiero estar temprano porque yo quiero cantar el himno. Y yo me quiero ir con todos esos mexicanos y vamos a gritar y con la camiseta del Tri vamos a llorar. Y aquí está un amigo americano y vamos después a cantar sé que... Usted lo quiere completo, ¿cierto? Haga lo mismo con Dios. Haga lo mismo con Dios. La alabanza es tan importante porque prepara tu corazón. Y en especial cuando estamos caminando por momentos contradictorios, momentos que no tienen sentido en la vida. Por esta razón, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscándolos. ¿Dónde dice eso? Juan 4:23. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y por eso tenemos música en la iglesia. Por eso es que hay cantantes en la iglesia. Porque ellos nos enseñan a nosotros a adorar. Yo les he enseñado a ellos y les digo todo el tiempo, muchachos, aquí la parte importante no es el mensaje. Todo el servicio es importante. Es por eso que yo trabajo de la mano con ellos, porque ellos y yo estamos trabajando para que los minutos que estamos aquí estén conectados, estemos unidos, creando un espacio en donde tú y yo podamos alabarlo a Él. Yo le digo a ellos, muchachos, ustedes son los que nos inspiran y nos enseñan a nosotros a cómo adorarlo a Él. Si ellos cantaran así, usted y yo vamos a cantar así. Si ellos hacen así, ellos nos invitan a levantar las manos. Si ellos llegaran a llorar o algo, nos están invitando a que comprometamos nuestro corazón a la hora de alabarlo a Él. ¿Está conmigo, cierto? Por favor, considere esto como unas palabras del corazón de alguien que lo ama, a que no se pierda los momentos maravillosos del inicio del servicio, donde tú vas a derramar tu corazón, donde tú vas a decirle todo a través de la música para que tu corazoncito esté más conectado con Él. ¿Está conmigo? Cambie de punto, Ángelo. Listo, voy para el 4.
Número 4. Aprender, y le puse una raya, enseñar el significado de dar. Hace unos buenos años, mi esposa se enfermó, tuvo una enfermedad seria y ella quedó con unas complicaciones producto de esa enfermedad. Pero en ese momento, cuando Katy se enferma, Katy trabajaba y Katy proveía como yo diría el 30% del ingreso en la casa. Cuando a Katy la operan, el doctor me dice, después de esa cirugía, la vida de usted va a ser completamente diferente y ella no va a ser la misma. Dije, gloria a Dios, a Katy la operan, va a quedar bien y va a seguir trabajando porque es que yo solo no iba a poderlo hacer. Y sorpresa, Katy estuvo hospitalizada casi 2 meses y la vida nos cambió. Y sorpresa, Katy no pudo seguir trabajando porque ella siguió en un proceso de tratamientos en donde literalmente hablando en ese instante, ese 30% de recursos no entró. Y recuerdo que mire, esto que yo le comparto hoy a ustedes porque yo quiero que usted sepa que yo como su pastor también tengo luchas financieras como las tiene usted. Yo también tengo mis momentos donde se acabó o no hay. Yo también siento cuando las cosas están más caras. Yo también lo siento. Y también siento en mi cabeza en instantes como el enemigo me dice, no tiene sentido que tú tengas que escribir un cheque para pagar o para devolverle a Dios tu diezmo cuando de pronto estás comprometiendo X o Y o Z. Y en ese momento de la enfermedad de Katy se va el 30% del ingreso, pero yo vi cómo por un lado el enemigo me estaba dando una batalla de no confiar en él y algo contradictorio venía en mi vida, pero por el otro lado el Espíritu Santo sacaba y me recordaba esas promesas de confiar en Dios, de creerle a Él y de darle a Él lo que es de Él. Y recuerdo que en esos momentos lo primero que yo hacía era escribir mi cheque. Soy un poquitico antiguo en eso, pero yo hago el ejercicio de escribir el cheque porque el escribirlo es un acto mío. La tecnología es chévere porque pudieran sacármelo directo y como que ya se hizo. No, yo lo escribo. Y lo primero cuando me pagaban en esa época, y aún hoy, es escribir el cheque de mis diezmos. Y sé que tengo que pagar casa, y sé que tenía que pagar el gas, y sé que tenía que hacer mercado, y sé que tenía que pagar escuelas y un montón de cosas. Pero la Biblia dice que probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que os abunde. Y yo escribí ese cheque. Y fueron meses duros, en donde en mi cabecita estábamos sumamente apretados. Finalmente tuve que buscar otro. Dios proveyó una puerta para tener un trabajo extra, pero hasta el día de hoy le puedo decir lo siguiente como su pastor. En los momentos contradictorios y que no tienen sentido de la vida, he aprendido y le quiero enseñar y lo quiero motivar y le quiero enseñar a que conozca a Jehová Jireh como su proveedor, aprendiendo el significado de dar. Vayamos a la Biblia, Génesis 22, 7 y 8. Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Dios proveerá el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Esta enseñanza no era para Abraham solamente. Esta era una enseñanza para Isaac. Esta era una enseñanza en donde Abraham iba a conocer a Dios como su proveedor y él tenía la confianza de ver a Dios proveerle en su vida, pero era una lección para él y las generaciones futuras. Él caminó con sus ojos cerrados y dijo, no sé qué irá a pasar, pero si Dios es el que está hablando, yo voy a obedecer. Y si yo quiero conocer en verdad al Dios que es mi proveedor, cuando Dios me invita a caminar en ello, hay que hacerlo. No sé cómo, pero durante estos años que hemos estado juntamente con Katy, Dios nunca ha faltado, Dios nunca ha dejado de proveernos ni de sostenernos. Hace unas semanas, yo creo que hace un mes, 2 meses, fuimos a un restaurante. Estábamos ahí sentados, bien rico, comiendo con la familia, cuando yo pedí la cuenta y me dice, su cuenta está pagada.
Y me dijo, la persona que pagó, digo, siga haciendo lo que está haciendo. Y yo comienzo a mirar por todo. Le dije, ¿quién de la iglesia anda por aquí? ¿Quién me bendijo con esto? Y una familia de la iglesia, Dios la utilizó y me recordó que el Señor es nuestro proveedor aún en pequeñas cosas de la vida. Yo quiero decirle algo. Puede que la lógica me diga una cosa completamente diferente, pero yo quiero enseñarle hoy como su pastor, con el temor de Dios, de que si tú estás pasando luchas económicas en tu vida, si tú estás apretado, que ya no puedes más y dices, pastor, de aquí a aquí yo pueda comenzar a diezmar, eso está imposible. Yo quiero decirle de parte de Dios esto hoy. Créale al Señor. Créale a Él. Por eso estoy predicándole de Jehová Jireh. Y comience a aplicar este principio, que lo primero que usted haga cuando le llegue su pago no es mandar un montón de pagos. Escriba su cheque o haga su pago de sus diezmos online y crea que Dios le va a proveer, le va a sostener, le va a abrir camino. Él va a abrir puertas para que usted en su casa no le falte el alimento. Y con eso no estoy diciendo, ¡ay, sacó las uñas! No, porque gracias a Dios aquí hay una oficina de finanzas que administra todos los recursos. Pero esto yo lo hago es por usted, por la bendición de su vida, para que usted pueda conocer a Jehová Jireh como su proveedor. ¿Está conmigo? Se lo quiero afirmar de la siguiente manera. Filipenses 4:19, que dice, y mi Dios proveerá todas vuestras, ¿qué? ¿Quién proveerá? El tío Sam, ¿cierto? ¿Quién? Dios. Dios provee. Dios provee, Dios abre puertas, Dios sostiene, Dios abre camino, Dios cuida de ustedes. Y en momentos que no tienen sentido, Dios va a pedir lo que más amamos y nos va a tocar dando la vuelta y decirle al hijo, Dios proveerá. Como Katy dijo en la ofrenda, nuestras hijas han conocido a Jehová Jireh. Nuestras hijas han visto al Señor proveedor. Y yo quiero decirte, papá y mamá que me escuchas hoy, tus hijos van a conocer a Jehová Jireh cuando a ti te van diciendo, voy a la iglesia y voy a darle a Dios. No tiene sentido diezmar, no tiene sentido. Para la gente no tiene sentido, pero para el que es de la fe, para los hombres que confían en Dios, entendemos que esa es la puerta de bendición para nuestras vidas. ¿Está conmigo, cierto? Y finalmente, me tomé unos minutos de más en ese punto porque Dios habló a mi corazón en ese aspecto. Y me habló es porque muchos se sienten atorados en su vida económica, en sus vidas, y están atorados es porque no han puesto en primer lugar a Dios. No le han comenzado a dar lo que es del Señor. A Dios no se le da lo que sobra, a Dios se le da lo primero. Y cuando uno le da a Dios lo primero, Dios desata sus bendiciones. ¿Por qué? Porque finalmente hay que estar listos para el actuar de Dios. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham, Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu propio hijo. Vayamos aterrizando. Yo me quiero imaginar esa escena. Un adolescente. Es que hasta allá voy. ¿Cómo se habrá dejado amarrar ese peladito? ¿Se imagina? Un adolescente de los nuestros se pone a pelear conmigo. Sale corriendo y uno detrás de ellos. ¡Venga, mijo! El peladito se dejó. Lo acuesta. Yo creo que lo que hizo fue él ponerle su mano en sus ojitos y le dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y cuando iba a hacer esto, ¿qué pasó? Dios, diga conmigo, Dios. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad me temes. Y fue en ese instante en donde
Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que lo tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar. Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios provee. A sus maneras, pero Él provee. Dios provee. Dios quiere ser tu proveedor. Dios quiere ser tu sustentador. Dios quiere ser tu ayudador. Tu futuro está en las manos del Señor cuando nosotros creemos y confiamos en Él. Y en ese instante Abraham conoció una nueva faceta de Dios. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Ese día yo en Eureka, comiéndome unas costillitas, una vez más Dios me recordaba que Dios provee. El viernes que pagamos lo de la aceptación de la universidad de mi hija, y Katy me dijo, si se puede hacer, vamos a hacerlo. Dios me recordaba que Dios provee. Cuando escribí hoy mi cheque para mis diezmos, lo hice esta mañana, pude dar esos diezmos porque Dios provee. Y cuando vaya a almorzar hoy y pase mi tarjeta, que no es una tarjeta crédito, voy a pagar mi almuerzo porque Dios provee. Y cuando pague mis gastos del agua, de la luz, del teléfono, de las uñas de mis muchachas, todo eso lo puedo hacer porque Dios provee. Y Dios te quiere proveer a ti de maneras sobrenaturales, y quiere que sepas, que le digas a tus hijos y a tus nietos: el Señor ha sido nuestro proveedor. Hasta aquí estamos porque Él nos ha provisto, porque Él nos ha ayudado y Él es nuestro proveedor. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Dios ve esas cosas, las promesas de Dios se comienzan a cumplir. Versículo 16, el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre ciertamente que te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Hay un espacio entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, y es obediencia. Hay un montón de promesas en la Biblia que no se han cumplido para ti, para mí. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el pedacito de obedecerle a Dios, de creerle a Dios, de confiar en Él. Y cuando tú das ese paso y lo haces, Dios desata sus bendiciones sobre nosotros. Dios te quiere bendecir. Dios quiere ser tu proveedor, el proveedor de tu vida. Y poder decir como dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando tú y yo le damos a Dios lo que es de Dios, tu generación va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, tus nietos van a ser bendecidos, producto de que hubo un papá, una mamá, un abuelo que le creyó a Dios y lo puso a Él en primer lugar y lo conoció como Jehová Jireh, como su proveedor. ¿Estás en medio de una circunstancia que no parece tener sentido en tu vida? ¿Estará Dios queriendo darse a conocer de una manera particular y única en ti? ¿Está pidiendo Dios algo de ti que parece contradictorio? ¿Será que detrás de ello Dios está desarrollando y quiere desarrollar una fe y confianza plena en ti? ¿Querrá Dios llevarnos a que reconsideremos de otra manera el tema de la adoración? Alístate para ver el actuar providencial y sobrenatural de tu Dios, y más que ello, a comenzar a ver el cumplimiento de sus promesas en tu vida y en tu familia. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies, por favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y
Y si tú estás pasando por un momento que no tiene sentido en tu vida, y en medio de ese momento Dios te está invitando a hacer cosas que no tienen sentido, hoy Dios está hablándote a ti. Hoy Dios está diciendo: te estoy preparando para que me conozcas como tu proveedor. Y quiero hablarle a los nuevos brevemente. La mayor muestra de generosidad que existe de parte de Dios fue por medio de Jesús. La Biblia dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y hoy tú que estás aquí, el mayor acto de generosidad de la provisión de Dios fue Jesús. Y tú puedes ser beneficiario de todas esas bendiciones cuando haces una decisión, la de entregarle tu vida a Jesús. Quiero invitarte a ti, amigo, que estás aquí, o de pronto a alguien que hoy tiene que reconciliarse con Jesús y poner su vida en orden, decirle: no solamente quiero que seas el proveedor de mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Si tú quieres hacer eso, quiero invitarte a que por favor repitas conmigo esta oración y digas: querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te voy a pedir un favor. A la salida pasa por el punto de información. Dile a uno de nuestros voluntarios que hoy hiciste una decisión por Jesús y que quieres estar en comunicación con nosotros para ver qué hay más, qué es lo que Dios tiene para tu vida y para que juntos caminemos. Pero ahora yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por todos aquellos que están pasando por momentos que no tienen sentido, pero déjame decirte, Jehová Jireh se quiere revelar a ti. El Señor como tu proveedor está trabajando para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta tu iglesia. Te doy gracias por estos tus hijos, por cada uno de ellos que hoy están aquí diciendo: Señor, queremos conocerte. Y en medio de esas circunstancias inexplicables que no tienen sentido de la vida, donde tú nos estás llamando a algo más, aquí estamos para ti. Señor, en el nombre de Jesús, que la fe, que la esperanza y la confianza de saber de que tú estás trabajando a nuestro favor se cumple en medio de ellos, y que todo temor que el enemigo ha querido colocar para robar estas bendiciones sobre ellos hoy sea derribado en el nombre de Jesús, y que podamos, como Abraham, ir a nuestro monte, presentar lo que tanto amamos, presentándolo a ti, para abrir la puerta a que todas esas bendiciones maravillosas que tienes para con nosotros se cumplan. Bendice a tu pueblo, bendícelo a cada uno de ellos.